Muy bien, seguimos entonces con estos estudios que nos ayudan a, bueno, seguir aprendiendo a trabajar en equipo, seguir siendo esa iglesia que junta lleva adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado. Bueno, si un equipo no lucha con ansias para subir, entonces inevitablemente se desliza hacia abajo. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que pensar. Bueno, los equipos triunfantes tienen jugadores que hacen que las cosas sucedan. ¿Sí? Y vamos a leer allí en el libro de los Hechos, capítulo 11. Pedro y su informe a la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? De cómo a veces, bueno, en nuestras iglesias y en la iglesia primitiva del primer siglo, se podría estar estancándose, deslizándose hacia abajo. ¿Sí? Y como aquí lo que vamos a leer, como es que Pedro logra ver, guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Que la tarea no terminaba en una sola nación. ¿Sí? Leemos entonces los primeros versículos. Dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando me fijé cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oía una voz que decía: levántate, Pedro, mate y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba, al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 varones, y entramos a la casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces comencé a hablar, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué importante que es esta dirección que el Señor le da a Pedro y que nos da a todos nosotros. Que si no hubiese sido así, si Pedro no hubiese tenido la sensibilidad de ser guiado por el Espíritu Santo, la iglesia hubiera sido simplemente una pequeña secta judía. ¿Sí? El Señor le lleva a ver y le lleva a
que la palabra de Dios vaya a los gentiles, a los que no eran judíos, ¿sí? Y también a dejar las tradiciones de comida. Qué importante que es tener, expectativas, el ánimo suficiente para ver más allá y la confianza, porque yo me imagino que estas críticas que muchos tuvieron por muchos siglos en la iglesia, de no juntarse con los gentiles, y a veces aún en nuestra vida cotidiana. Es decir, bueno, no, aislémoslo, seamos ese pequeño pueblo y no le prediquemos a otros porque tienen costumbres distintas a las nuestras, ¿sí? El poder ser capaces de ir más allá, de tener lo que decíamos, expectativas, el ánimo, la confianza, y por supuesto ser capaces de inspirar a otros, porque Pedro no solo lo que fue él, sino llevó con él a varios más, que vivan y vean cómo Dios les está llevando. Establecer entonces valores morales distintos, nuevos, y nuevas directivas. También los gentiles necesitan de la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es tan importante, ir siempre derribando fronteras, decir, bueno, también allá hay que ir a predicar el Evangelio, también a aquellos necesitan conocer del Señor. Si no, las tendencias naturales de la iglesia es quedarnos estancados, perder el enfoque, perder el ritmo, perder miembros, porque al final pasa eso. Por supuesto que perdemos la energía, la unidad y el impulso. Qué importante que es poder, en este caso, ser imitadores de lo que hizo Pedro allí, donde expandió los horizontes, y para llegar aún a los que no eran hebreos, o sea, a los gentiles. Importante entonces es poder comunicar estas cosas para que todos puedan estar dispuestos a ir más allá. De pronto se trate de un barrio, de una casa, de una familia, donde decir, bueno, qué importante es que lleguemos. Esto fue lo que hizo Pedro, ¿sí? Estuvo dispuesto a ir. Si hay una oportunidad de hablar de Dios, si hay una posibilidad de llevar la palabra, estemos dispuestos a estar yendo a ese lugar y viendo entonces las maravillas. Y por supuesto, esa disposición de Pedro termina, como dice el verso 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí? Este es un gran cambio en el paradigma de la iglesia. Allí comprende, por esta iniciativa y obediencia de Pedro, que también a los gentiles había que ir a predicarla. Y es como que empieza allí la evangelización mundial, llevar la palabra hasta lo último de la tierra, que era el mandamiento original. Pero como decíamos antes, a veces si nos quedamos donde estamos, nos estancamos y empezamos a perder visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estar dispuestos entonces a que poder ir más allá. Ser, creativos e iniciadores, ser responsables, es ser generoso e influyente en las demás personas también. Seamos entonces como el apóstol Pedro, que fue capaz, a pesar de las críticas y seguramente también a pesar de los miedos, siempre que iniciamos algo y tenemos miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Saber que, siempre Dios va adelante, ¿sí? Es Dios
el que nos mandó, el que nos dio esa gran comisión. Y nosotros simplemente somos ese equipo del Señor para cumplir esa tarea de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y lo último, ¿se acuerdan? Es al lado nuestro, porque si iniciamos un viaje a la derecha, termina a nuestro lado a la izquierda. Entonces, esa es la gran tarea que tenemos por delante, que el Señor permite que nuestras vidas sean usadas para su gloria y para llevar el mensaje de salvación a las personas que aún no le conocen. Que Dios les bendiga.